7:01. Ahora mismo vamos a saludar a Lule Soler. Ella es profesora, escritora, artemaga, y con ella vamos a hablar de artemagia para solucionar problemas con adolescentes. Lule, bienvenida a Alex Comunica. Hola Alex, ¿qué tal? Espero que se escuche bien. Se escucha perfectamente. ¿Tú me oyes a mí bien? Y- Genial. Perfecto. Lule, primero de todo, ¿qué es la artemagia? Bueno, la artemagia es un concepto que no es mío ni trato de apoderarme de él, pero sí lo quiero hacer mío, porque para mí es la conjugación entre el arte y la magia, algo que me ayuda a poner imágenes a conceptos que son sutiles, que están en lo sutil y los podemos traer a la tierra a través del trazo. En el terreno de lo sutil. Además, trabajando en el campo de lo sutil con adolescentes. Tú eres profesora, Lule, y Sí, obviamente trabajas, ¿no? Con adolescentes, enseñas a adolescentes. ¿Por qué se produce esa desconexión con el adolescente? ¿Por qué a veces se pierde esa comunicación? ¿Qué pasa con los adolescentes? yo creo que lo que pasa con los adolescentes es que hay un vacío. Hay un vacío porque hay un desamparo espiritual. Digamos que lo que antes la religión ocupaba, ahora no lo está haciendo. Por tanto, nos queda un espacio que tenemos que rellenar de alguna manera. Porque el adolescente va a querer que se le hable de espiritualidad, va a querer que se le hable de lo anímico, porque le está sucediendo, porque tiene preguntas, porque se le despiertan preguntas, pero se quedan en mayor parte en el inconsciente. Cuando una pregunta se queda en el inconsciente, Alex, lo que ocurre es que se convierte en una fuerza que empuja. Y una fuerza que empuja es como una flecha. Y una flecha dentro de ti empujando para salir, para expresarse, hace pupa. Es decir, el adolescente lo que tiene es mucho potencial, mucha energía, y eso sí, claro, si no lo enfoca de una manera determinada, no lo canaliza, claro, pues puede pasar como pasa muchas veces, ¿no? Adolescentes rebeldes que se rebelan contra la autoridad paterna, materna, que no saben tampoco qué hacer con su vida, mucha desorientación, ¿no? Porque también hay mucha ebullición hormonal. Y aquí tenemos la arte magia que nos ayuda precisamente a poder canalizar, enfocar esa energía. De hecho, tú eres, Lule, docente de vocación, profesora de jóvenes adolescentes con más de 15 años de experiencia. Tus clases tienen como punto de partida las artes plásticas, como licenciada además que eres en Bellas Artes. Gracias a esa continua formación en el ámbito del bienestar, tus clases ya derivan en talleres de emociones, clases intensivas de poder, como a ti además te gusta llamarlas. Y eso que necesita el adolescente precisamente, ¿no? Empoderarse, sacar, o sea, ese poder, esa energía que tiene, enfocarla, ¿no? ¿Y eso cómo lo haces? Estas clases, por ejemplo, estas clases intensivas de poder, talleres de emociones, ¿cómo son? Explícanos. Pues mira, es muy interesante esto que me preguntas, porque normalmente esto no se va a dar en un instituto. Esto hay que provocarlo. Hay que provocarlo. Es verdad que he estado acompañada y estoy acompañada por una directiva maravillosa y abierta a este tipo de talleres. Actualmente son clases intensivas de poder, como a mí me gusta llamarlas, pero empezaron siendo talleres de emociones. Era un lugar donde aprendíamos qué eran las emociones, las conocíamos y tratábamos de gestionarlas a través de las estrategias que hemos ido conociendo. Pero, claro, el joven es un ser interesantísimo, es un ser, como tú decías, con un gran potencial que ya está dentro y necesita expresarse, porque no es lo mismo la madurez biológica, que sí se da y lo sabemos. Tenemos, aparte de la madurez biológica, tenemos la madurez anímica y la madurez en el autoconocimiento, en la autorregulación de la energía,
en la autosuficiencia, y eso no siempre se alcanza en la época de la adolescencia. De hecho, bueno, en el mundo adulto todavía hay muchos que no hemos alcanzado esa madurez, y me incluyo. Pero para no perderme de la pregunta que me habías hecho, como ves aquí detrás, estoy acompañada por imágenes que vienen del método arte-magia, que no son más que imágenes asociadas a conceptos. Por ejemplo, en clase, perdón, está aquí, en la imagen, la vara de poder, que os la puedo mostrar, es lo que yo les comento a los adolescentes que está en su columna vertebral, y que en tanto en cuanto sientan que esa vara de poder está en su lugar, es porque están haciendo, digamos, lo apropiado o lo adecuado en la situación X. De hecho, no sé si lo puedes ver, pero a mí me gusta mucho lo de la vara de poder, que se ha usado muchísimo en las historias, en las aventuras, en los mitos, en el misticismo, que representa la columna vertebral, y esta piedra de aquí, para mí, tiene como esa relación con la glándula pineal. O sea, es como una imagen clara de lo que es una estructura biológica asociada a lo sutil, lo etéreo, lo sublime, lo espiritual. Igual que de estas imágenes me sirvo de muchísimas otras que he ido descargando de lo que a mí me gusta llamar la nube cósmica, que es como esa nube de donde cargas y descargas la información. Pero yo la llamo nube cósmica porque es como de donde me vienen a mí esas imágenes cuando, bueno, pido inspiración, ¿no? Nube cósmica. Es decir, cuando hablamos de lo sutil, ¿no? O sea, te llega de un campo de información que está más allá de la mente. Sí, 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 he de decir que sí. Qué bueno. Cuando por la mañana dedico mis 20 minutitos a la meditación, encuentro ese momento. Oye, me despisto un poco cuando te pierdo a ti. Es que ahora me estoy viendo a mí. Sí, es normal, porque a Podría. veces hacemos esto, me ves a mí, te ponemos a ti en primera pantalla para que se vean mejor, por ejemplo, los símbolos de la vara de poder, el rayo que tienes detrás. Por eso a veces Vale, te ponemos en primera pantalla o a veces estás conmigo, pero yo siempre estoy contigo, Lule. estás Yo siempre conmigo, estoy ¿verdad, contigo. Alex? Es por si no quiero alargarme mucho en una respuesta, tú me vas diciendo. Pues sí, cuando dedico esos minutillos, 20 minutillos de meditación por la mañana y voy a clase donde imparto pues varios talleres semanales, varias clases intensivas de poder, pues ahí, bueno, digo, a ver, ¿qué es lo que hoy tengo que poner al servicio dentro de una de estas clases intensivas de poder? He de decirte que trato incluso de hacerle llegar al adolescente conceptos y frases que vienen del mismísimo Curso de Milagros, que es mi libro de Mesilla de Noche. Como por Por ejemplo, ejemplo, ¿qué conceptos? como por ejemplo, y es muy interesante porque es alucinante ver cómo responden y cómo entran, pero directamente al grano, la pregunta de no estoy viendo lo que más me conviene en esta situación. Yo suelo escribir una frase o hacer un dibujo arte mágico en la pizarra para poder empezar a trabajar en los conceptos y para ver qué es lo que voy extrayendo de la clase. Y cuando puse aquella frase, bueno, fue maravilloso porque realmente entendieron que muchas veces en una situación de conflicto o en la comunicación con sus padres no están viendo lo que más le conviene. Que los adolescentes, los jóvenes a los que yo adoro y defiendo a capa y espada, la espada de poder, son muy inteligentes. Pero hay que despertar la pregunta correcta. Hay que traerla del inconsciente al consciente y entonces ellos responden. Otra cosa muy interesante de un curso de milagros que a mí me gusta muchísimo y la uso en mi práctica diaria es que las defensas, cuando te defiendes, atraes a tu vida aquello de lo que tratas de defenderte. Según un curso de milagros no tenemos nada de lo que defendernos, pero vivimos en constante defensa y el joven está en ese estado todo el tiempo. Pero no por nada, sino porque necesita entender y necesita obtener respuestas a esas preguntas que se les despiertan. ¿De quién soy?
yo valgo, estoy gustando, pertenezco a este grupo, soy válido, etcétera, etcétera. Hoy Lule, corrígeme si no me equivoco, pero ya ha salido publicada tu novela, una novela juvenil de iniciación, bajo el título de Sobilom. Sobilom, que ya está a la venta en todas las librerías. No sé si podemos ver, Nahuel, una imagen de ese libro. Sobilom. ¿Qué es Sobilom? ¿Y qué se cuenta en Sobilom? Lule. Fue un hilo de Ariadna. Me cayó ese hilo hace 10 años y tiré de él. Me busqué un rincón tranquilo en una biblioteca del pueblo y empecé a transcribir lo que escuchaba. Sé que ya es una expresión muy manida, lo he canalizado, me he descargado, pero es que creo que funciona así, que es lo que realmente ocurre. Obviamente hay cosas de mi vida personal, seguramente, como todo aquel que escribe, pues vuelca sus propias experiencias, supongo. Pero lo curioso de Sobilón fue que hace 10 años yo escribí 20 capítulos seguidos. Era como el Camino Verde de Castaneda, como un recorrido, como un viaje interno. Pero hasta 10 años después no recibí los otros 4 capítulos. No fui capaz de sentarme a terminarlos. Pero claro, ahora que el libro está terminado entiendo perfectamente por qué. Tenía que transitar mi propia experiencia, mi propia noche oscura del alma y ver mis propias sombras para poder escribir este libro que efectivamente, pues sí, es un libro de iniciación para el joven porque dentro de la aventura que hila toda la historia, pues se le va revelando al joven lector o al joven barra adulto lector que, bueno, que uno es responsable de su vida, que lo que ocurre en el Porque, cuerpo ¿de qué va, biológico. Lule? ¿Esta novela de qué va? ¿Qué trama nos plantea? Pues es una aventura que empieza en un pueblo llamado Sobilón, donde un pueblo muy especial, y la profesora de lengua y literatura les cuenta una historia a los jóvenes de su clase de que si hacen un ritual dibujando su propio árbol de la vida, pueden recibir unas coordenadas que dan entrada a un lugar al que llaman el no lugar, donde, bueno, en realidad lo que va a ocurrir es que eminentemente el que entra, si es que entra y recibe las coordenadas, va a encontrarse con muchos aspectos de sí mismo. Es decir, un poco parecido, por lo que me estás explicando, ¿eh? La historia interminable, ¿no? Este viaje iniciático, el viaje del héroe. El viaje del héroe. Jo, me encanta que hayas dicho eso, Alex, porque en la portada, no sé si, o sea, yo cuando hablé con Miss Little Big, que es la diseñadora de la portada, la cual adoro porque trabajo con ella de manera muy estrecha, le dije, Paola, necesito que se parezca un poquito a La historia interminable, fue mi libro de iniciación. De hecho, fíjate si es importante para mí este libro, que mi hija adolescente, tengo 3 hijas, pues la mayor de 16 años ahora, nos pidió ver la serie Stranger Things y bueno, su padre y yo somos un poco cautelosos. Aquí no hay tele, no vemos pantalla si no está un poco pensado, por lo menos. Y le dijimos, mira, Babel, ¿puedes ver la serie? Tenía 15 años, ¿eh? Yo sé que hay niños que lo han visto con mucho menos y no sé si lo veo adecuado, pero... Y le dijimos, la puedes ver, pero antes de verla solamente te pedimos que leas La historia interminable. Qué bien. Fue lo que le pedimos porque sentimos que realmente es un libro donde, bueno, Atreyu te invita a despertar, ¿no? El poder interno, acompañado de Gaston, claro. Es que es una novela, bueno, es la historia interminable. La película es una maravilla. Yo el libro se lo leía a mi hijo de pequeño antes de ir a dormir. Era el libro que le leía. Bueno, me dio para todo un año prácticamente, porque el libro cortito no es.
Pero a él le ayudó a entender muchas cosas sobre lo que es el valor, el coraje, ser uno mismo, ser uno mismo. Y eso es precisamente lo que transmite en esta novela iniciática, espiritual, metafísica, pero hay que decirlo, la novela de aventuras, ¿eh? O sea, que os lo vais a pasar muy bien leyendo esta novela, tanto si eres adulto como si eres adolescente, porque oye, yo el otro día me estuve releyendo La historia interminable y me encantaba. Y yo una vez al año me pongo la película, porque eso me conecta. ¿Sabes con qué me conecta, Lule? Con la capacidad de hacer realidad los sueños, de creer que todo es posible y manifestarlo. Y eso yo creo que a un adolescente es importante, transmitírselo, porque cuando uno entra en la adolescencia, y todos que hemos sido adolescentes así lo sabemos y así lo entendemos, claro, tienes que forjarte tu identidad. O sea, no sabes quién eres realmente. Dejas de ser un niño y tampoco no eres un adulto y estás ahí entre medias. Y andas muy perdido. Y no sabes cuál es tu identidad. Entonces, pues quizá imitas al líder del grupo y sigues, te vistes como él o hablas como él, o sigues a ese influencer en redes sociales, adoptas un poco su personalidad porque hay algo que te resuena de él y es una manera también de empezar a experimentar cuál es tu personalidad, tu identidad. Y si justo en este proceso de crecimiento, metamorfosis, que es la adolescencia, te lees un libro como este, Sobilón, te puede ayudar a entender muchas cosas. Te puede ayudar a entender muchas cosas y evitarte también mucho sufrimiento estéril. Por eso hay que potenciar la literatura de calidad, la cultura de calidad, y Sobilón, obviamente es cultura, es un libro de calidad. Este libro, novela juvenil, Sobilón, Lule, ¿dónde lo podemos conseguir ahora? Ahora mismo en Amazon. En septiembre habrá una edición limitada, más bonita y bueno, más cuidada, pero por ahora en Amazon se puede ya conseguir. Mira, de hecho os voy a compartir el enlace aquí en el chat. El enlace directo en Amazon está en tapa blanda, ¿no? Formato Kindle no. Por ahora tapa blanda, Sí. no me ha dado tiempo a la maquetación Kindle, pero claro, es que era como una fecha que tenía que alcanzar porque ya te digo, Sobilón se está gestando hace más de 10 años y tocaba ahora, así que ya está, pero sí, irá teniendo sus versiones en digital y tapadura, edición especial, Qué bien. porque he de decirte que es la primera de tres, ya se está escribiendo la segunda y vienen más cosas bastante actualizadas, de hecho, creo, por lo que voy oyendo por ahí. Claro, de hecho, o sea, esta novela será la primera de muchas, o la primera de otras. La primera de tres, La primera de tres, es una trilogía. La primera de sí, tres. Ah, sí, sí. ostras. El 3 es un número muy O sea, importante. dentro de nada, Lule, la película, la serie de Netflix. Así Ya lo lo llevo estoy viendo. soñando desde hace 10 años. Sueño grande, Alex. Es que me cuesta soñar pequeño. Es que, mira, esto lo decía, que lo decía Ray Charles, que es una de sus frases míticas, que además sale en el biopic, en la película que le hicieron. Dice, dispuesto a soñar, sueña en grande. Decía, no sueñes en céntimos, sueña en dólares. No sueñes con céntimos, sueña con dólares. Y es así, porque, oye, la capacidad de soñar, luego la realidad, pues es la que es y ya te pondrá límites la realidad. Pero puestos a soñar, sueña lo más grande que quieras y más. Porque la imaginación es creadora y esto Lule lo sabe muy bien. Y también lo comprueba y demuestra en sus clases de arte magia que hace con adolescentes. A mí me gustaría, Lule, que me explicaras cómo es una clase de arte magia. Me pongas algún ejemplo, alguno de los ejercicios que haces con adolescentes y eso, ¿cómo les ayuda? Mira, por ejemplo, uno de los ejercicios que hago es escribir en una pizarra, pues, las frases, mis objetivos, mis metas, mis anhelos, mis sueños, y en otra cartulina o papel, o como esté configurada la clase, pues lo que piensan los demás de mí, lo que esperan los demás de mí, bueno, estas frases que nos enloquecen y nos hacen entrar en caos. Y les hago coger un arco y una flecha
y tirar la flecha a ambas partes, es una flecha de estas con ventosa, y notar la diferencia. ¿Qué ocurre? Y entonces charlamos sobre lo que ha ocurrido, porque ahí estás poniendo la fuerza hacia un lugar o hacia otro. Pero, por ejemplo, también trabajamos con las imágenes, como he dicho al principio, por ejemplo, con el podio de la autoestima o el abanico de las posibilidades o las brasas internas. Ya te digo que le pongo nombre e imagen a todos estos acontecimientos que están sucediendo en el adolescente. El podio de la autoestima es de vital importancia porque fue también algo que la nube cósmica me descargó media hora antes de ir a una charla a un instituto, que había preparado una charla perfecta para contarles las cosas que había decidido contarles, y de repente la nube cósmica dijo, pues mira, que no va a ser eso, que tú les vas a hablar del podio de la autoestima y esto funciona así. Hay un estamento abajo grande que pone valorar lo que soy y aceptarme, otro que es qué me gusta y qué no me gusta. Arriba de ese estamento está el conocerme y el último es el autoconcepto. Y ahí arriba es donde tiene que estar la persona. Y nada, cogí la imagen, la dibujé en la pizarra, siempre lo dibujo en la pizarra para que la vean, la visualicen, y a partir de ahí, bueno, vamos descubriendo los conceptos juntos. Ellos van aportando sus ideas de lo que están viendo, sobre lo que están viendo. Fijaos hasta qué punto la arte magia puede ayudar a un adolescente, pero también, Lule, a un adulto. Yo solo pensaba el otro día cuando hablaba contigo preparando la entrevista, es decir, que todo esto que me está explicando Lule, a mí me encantaría hacerlo también. Es decir, arte magia, clases de arte magia con Lule. ¿No te lo has planteado hacer algo para adultos también? Sí, lo hago para adultos también. Lo que pasa es que, bueno, adoro al adolescente y como sé que es una franja de edad donde hay que intervenir sí o sí en esta era, pero sí, doy clases intensivas de poder para adultos y también clases particulares aquí en consulta. De hecho, en breve, Lule va a publicar un libro que es Clases Intensivas de Poder, que precisamente son estas clases de las que ya hablaba, donde utiliza esta técnica, la arte magia. Un libro que recopila lo impartido durante años en los talleres de emociones o clases intensivas de poder. Un libro repleto de imágenes, de arte magia y ejemplos que ayudan a la conquista del bienestar, explorando o analizando previamente el malestar. ¿Tenemos la portada de ese libro? Me gustaría verlo también. Mira, clases intensivas de poder ahí con el rayo. El poder. Querer es poder, Lule. Sí, y poder es querer también. Sí, claro que sí. De hecho, digamos, sí. es reconocer ese poder interno, o sea, porque realmente yo siempre digo, cuando te sientes incómodo, es porque lo bueno pugna por salir. No es porque lo malo pugna por entrar, es que lo bueno pugna por salir. Lo bueno que hay en ti, tu capacidad de solucionar, tu capacidad de resolver, tu capacidad de empoderarte, de mirar la vida con esa imaginación creadora, está dentro de ti y está empujando todo el tiempo. Te hace daño. Claro, es que esto es importante transmitírselo a alguien que ya se está iniciando en el mundo adulto, de que todo lo que se plantee realmente lo puede conseguir. Es decir, hay un enorme poder en nuestro interior. Yo, por ejemplo, a mi hijo, Lule, yo tengo un hijo ahora mismo de 11 años. Aún no ha entrado en la adolescencia, pero ya tiene rasgos de adolescente, ¿eh? Ya apunta maneras ya. ¿Qué me aconsejas como padre precisamente para desbloquear ese poder, para que él desarrolle todo su potencial? ¿Qué me aconsejas? Pues mira, para empezar es conocer lo que está ocurriendo. Es decir, tu hijo está entrando en el tercer septenio, ¿vale? Lo que pasa es que ahora el tercer septenio empezaría a los 14 años, pero dada la cantidad de información y la manera de vivir que tenemos, pues digamos que lo que debería acontecer en el tercer septenio está aconteciendo ya a los 12 años. Entonces, ¿qué acontece? Pues hay una imperante necesidad de emitir juicio, porque ya están empezando a tener la capacidad de valorar lo que están viendo fuera.
En los 2 primeros septenios lo que está ocurriendo es que el niño o la niña están valorando las cosas a través de la mirada del padre o la madre, del abuelo o la abuela, de quien esté cerca, del adulto que esté cerca. Pero ahora ya pueden valorar, se van a equivocar al valorar las cosas o al emitir juicios, pero es muy importante dejar que el juicio acabe. Es decir, él va a empezar a decir algo, va a empezar a emitir una opinión y está muy guay que tú le dejes acabar hasta el final para recoger y abrazar eso que está diciendo. Porque a partir de esa escucha empieza el ping-pong. Tú puedes ya decirle, vale, pero yo también opino de esto mismo que tú ves, opino esto. Hay dos opiniones respecto a algo, por tanto, bueno, él ya puede ver que no solamente la suya va a ser la única. Otra cosa importantísima que conocer en el tercer septenio es que empiezan a sentir cosas que no habían sentido hasta ahora. Claro que los 2 primeros septenios el niño y la niña están sintiendo a tope, claro que sí, pero en el tercer septenio hay otros intereses, sienten otras cosas que no habían despertado hasta ahora. Que una cosa que me encantaría aprovechar, Alex, aquí ahora, Sí. yo que soy profesora y que lo veo, es que el sexo, que viene, pues ese interés viene en adelante, ¿no? Pero es muy materialista en el adolescente de hoy en día. Cuando yo le hablo a los adolescentes, a los jóvenes como a mí me gusta llamarlos, de el ánima, de lo que entra en una relación, además del cuerpo físico, alucinan, me piden más, me dicen, háblanos, y yo digo, no puedo porque no soy experta, yo no sé, pero lo único que sé es que en relación no están entrando solo 2 cuerpos y que se puede hacer una herida espiritual que cuesta mucho cerrar. Y esto es lo que no permite al adulto acabar ese proceso de madurez que debería acabar. Están ahí, hay cosas pendientes todavía. Lo que no se resuelve en la adolescencia nos va acompañando. Entonces está bien prestar atención a eso. Y bueno, que sobre todo eso, tener en cuenta lo que acontece en el tercer septenio, que ya van a querer salir. Van a rechazarte, pero es un rechazo para soltar ancla y poder navegar un poquito, pero van a querer mirar. La autoridad tiene que estar presente todavía, pero ahora como un guía, porque autoridad viene, el origen léxico de la palabra autoridad es autoritas, y autoritas significa guía. En los 2 primeros septenios, la autoridad tiene que estar presente como autoridad, para que el niño y la niña digan, vale, estoy a salvo, estoy seguro, este tipo me va a poner los límites y me va a mantener vivo. Pero a partir del tercer septenio, ya esto ya corre a cargo del joven, pero todavía necesita un guía. Estaba leyendo la sinopsis de este libro, Sobilom. Tenéis el enlace de Amazon en el chat, por si queréis más información. Sobilom, un viaje sin retorno. El misterio se trasladó a Sobilom, por supuesto sin resolver, como el de la niña prodigio que vivía 2 calles más abajo. Todos conocían la existencia de la mujer a la que le llovía encima. Nadie qué le había traído hasta Sobilom. Los protagonistas de esta historia han recibido las coordenadas de la puerta de acceso al no lugar, y Lectra y Morian compartirán el camino iniciático hacia el origen de la memoria del mundo. No hay lugar a lo ilusorio en el corazón del iniciado, solo queda la verdad y el mensaje que ésta aporta. Serán 144 los elegidos, cuyo poder interno será puesto a prueba. Una novela que no te dejará indiferente. Serán 144 los elegidos. ¿Elegidos para qué? Hace 10 años, como te decía, yo empecé a oír el número 144, 144.000. Esto venía de los magos caldeos de Babilonia, que a mí me fascina. Bueno, de hecho, mi hija se llama Babel, pero esto es previo al interés por esto, ¿no? Por las antiguas civilizaciones y por lo que nos traía. Pero sí, estos 144 elegidos, según el hilo de Ariadna que me tiende esta novela, son los elegidos para ser faros, gárgolas y guías para el resto de personas que viven en el planeta Tierra, que están teniendo su experiencia en el planeta Tierra. Y te preguntarás, ¿guías hacia dónde?
Bueno, pues precisamente hacia la unidad. En la portada, no sé si os habéis fijado, está la mónada, que es este símbolo, es una circunferencia con un punto, símbolo que me fascina, símbolo arte mágico que me fascina y que es al que nuestras almas tienden, y ese es el pellizco que lleva cada alma del ser humano, es esa necesidad de volver a la unidad. Novela, Un viaje sin retorno, Sobilom, ya en todas las librerías, en Amazon ya lo podéis encontrar. Y en breve, este libro, Clases Intensivas de Poder, que saldrá en octubre. Pero ya se podrá hacer la preventa en la web, ¿no? ¿Ya se puede o no? Todavía no. Tecnológicamente voy a pasos, todavía no soy autónoma. No he alcanzado la madurez tecnológica todavía. Pero llegará. Lo que tenéis que hacer es ir Llegará, entrando, también para ir llegará. siguiendo todas las actividades, todo lo que hace Lule Soler en su web, que es lulesoler.com. También la podéis seguir en Instagram, lule-soler. Cualquier cosa que necesitéis, por ahí también la podéis contactar. Recordar, web lulesoler.com y en Instagram lule-soler. Lule Soler, que es profesora, escritora, artemaga, autora de esta novela iniciática de iniciación. Que os voy a decir una cosa. Ahora que empieza ya el mes de agosto y que tenemos más tiempo libre, bueno, algunos tienen más tiempo libre, podéis aprovechar para hacer las típicas lecturas de verano. Y para vuestros hijos, que no estén todo el día con las pantallitas aquí amorrados, le compráis un buen libro. Libro de aventuras, iniciático, que les va a explicar, les va a transmitir las verdades de la vida en un momento en el que más lo necesitan. Porque es cuando ya se están metamorfoseando para ser adultos. O sea, es el momento ideal para que le compréis este libro a vuestro hijo adolescente. Sobilom, esta novela juvenil de iniciación, escrita por Lule Soler, nuestra invitada hoy en Ales Comunica. Lule, muchas gracias. Sigue empuñando ese cetro de poder para cambiar y mejorar la vida de tantos niños y adolescentes. Gracias, Lule. Alex, me gustaría añadir Sí, solo dos cositas, 30 segundos. sí, sí. Una, que clases intensivas de poder, es que me contactan por Instagram profesores, profesoras muy implicados, que quiero partir una lanza porque hay profesores y profesoras que están dándolo todo en las clases, pero te digo de matemáticas, de geografía, de lo que sea, que molan mucho. Este libro, Clases Intensivas de Poder, tiene las clases preparadas con sus objetivos, sus competencias específicas, clave, etcétera, para que lo puedan implantar directamente en las aulas. Muy fácil. Y por último, y para ya agradecerte y cerrar esta entrevista, la pregunta, ¿no creéis, es una pregunta abierta, ¿no creéis que el joven necesita ser iniciado? Esta sería la pregunta que lanzo y que, porque están moviéndose las estructuras que hemos creado el adulto, incluso las estructuras de ocio del adulto, que no son saludables. Alcohol, drogas, movamos esas estructuras, tengamos en cuenta que al adolescente hay que iniciarlo, iniciémonos y hagámonos responsables de esta franja de edad también, que nos necesitan mucho. Yo los adoro. Gracias, Alex. Gracias a ti, Lule. Cuídate mucho.